Bueno, vamos a hacer de cuenta que esta es, en realidad no vamos a hacer de cuenta, esta es la gráfica de una función y vamos a suponer que acá tengo el eje X, ahí lo estoy poniendo el eje X, y voy a poner, no, perdón, el eje Y, ahora vamos a poner el X, ahí está, creo que lo están viendo, esta cosita me está molestando acá, así que la vamos a sacar. Entonces, este eje que está acá es el eje Y, este es el eje X, y vamos a tomar una función, ¿sí?, cuya gráfica va a estar definida en un dominio S. Vamos a suponer, voy a estudiar la función desde aquí hasta aquí, hasta ahí. Todo el resto no me va a interesar para nada. Más o menos, ahí, acá este me salió medio mal, así lo vamos a reducir un poco. Ahí más o menos queda, ¿sí? O sea, a mí me interesa la función desde ahí hasta acá. Solamente ahí, la tengo definida en ese dominio. Vamos a suponer que llamamos S a este dominio, o sea, desde acá a acá voy a tener un montón de puntos. Este puede llamarse A y este puede llamarse B. Y voy a decir que todos los puntos que están entre A y B pertenecen a un conjunto S, donde el conjunto S va a estar dado por todos los puntos entre A y B, como estoy tratando de escribir acá. Espero que se entienda. Y en el intervalo cerrado, ese es mi conjunto, ¿sí? Son todos los puntos que están entre A y B. Todo esto que está acá, que yo estoy delimitando ahí, sería mi conjunto S. Voy a marcar un punto particular que a mí me interesa. Voy a marcar cualquiera primero. Vamos a suponer este puntito que está acá. Llamémoslo C, por darle un nombre. Vamos a ver que en ese punto C que está ahí, yo podría decir, bueno, a este punto C, si esta función se llama F, voy a obtener, en consecuencia, mirando su gráfica, un punto F en C. Si la función se llama S, voy a obtener, así en correspondencia, acá un valor F en C. Si todos entienden eso, si alguien tiene alguna objeción, me dice. Bien. Recuerden que C es un número que pertenece al dominio y f en C es otro número que pertenece a la imagen de la función. Ahora bien, yo ahí analicé cualquier puntito dentro de ese intervalo donde estaba definida mi función. Ahora yo me voy a detener a analizar este punto que está acá. Este que está acá. Ahí, ese punto cuya abscisa, el puntito de acá, estoy viendo ahí, estoy marcando ahí, ese, cuya abscisa es esta y cuya ordenada es esta que está acá. Vamos a suponer que a esta ordenada yo la llamo, o el valor de esa ordenada es m grande sub a. O sea, pongo un símbolo medio complicado, ¿sí? O, dos letras, ¿sí? Le pongo un subíndice. Y me quiero poner a analizar un poco a ver qué es ese m sub a y por qué yo lo llamo así. Vamos a suponer que este punto es D, tal que f en D, sería igual a m sub a. ¿Sí? No me sale el subíndice ahí, para no perder tiempo lo dejo así. Si todos entienden hasta ahí, me dicen, si no, sigo analizando. Observen que ese m sub a es la imagen más grande de todas las imágenes que puedan existir. Si ustedes miran la imagen de esta función y la ven gráficamente proyectada en el eje Y, acá empieza el primer valor de la imagen. ¿Sí? Bueno, acá tendría el último valor de la imagen, ¿sí?, o el más grande, y acá del último valor tendría todo esto. ¿Sí?
Fíjense que esto, incluso si marco el último, fíjense que estos dos puntos tienen sus imágenes ahí. Y todos los otros nunca llegan a tener una imagen más grande que esta. Esta es la más grande de todas. Bueno, a esa imagen que es más grande de todas, se la denomina máximo absoluto de la función. ¿Sí? Al valor de la imagen, D no es el máximo absoluto. El máximo absoluto es un valor de la imagen. El máximo absoluto es F en D. A eso se lo denomina máximo absoluto. Esta definición un poco vulgar que yo acabo de dar, porque en realidad no es la definición matemática, es un poco para ponerlos en tema y para que entiendan qué es el máximo absoluto. Ahora, ¿cómo yo lo podría escribir matemáticamente? Bueno, fíjense que voy a tener una función definida en un conjunto S. Voy a tener que f en d es igual a m sub a, aunque eso no me lo termina de definir. Gráficamente sí, porque lo ven. ¿Cómo lo definirían? ¿Qué dirían? Fíjense, si yo tomara el punto C que tomé antes, vamos a suponer que el punto C es este que está acá. ¿Sí? Ahí lo tenía marcado. Su imagen va a andar por ahí. A ver si la puedo marcar. Ahí tenía, este era el punto C, ¿se acuerdan? Que me había marcado antes. Entonces, con este punto C, estoy viendo aquí su imagen. Ahí. Vamos a ver que tiene más o menos esta imagen. Fíjense que la imagen de C nunca es más grande que el máximo absoluto. ¿Sí? Y la imagen de cualquier punto que ustedes van a mirar nunca es más grande que la imagen del máximo absoluto. Justamente se llama máximo porque es el más grande de todos. Entonces, va a haber un valor del dominio de la función cuya imagen sea la más grande de todas. Y a eso lo llamo máximo absoluto. Pero ¿cómo lo escribo matemáticamente hablando? Y voy a ver, o puedo decir que f en d, que es el máximo absoluto, es mayor que cualquier f de x. Fíjense que este f en d, cuyo valor, cuyo resultado es igual a m sub a, es mayor que cualquier f de x, pero ¿para qué x? Bueno, tendría que decir para todos los x, ¿sí? Que están, un poquito, que están en S. Fíjense que el f sub d, o f en d, está mal dicho, f sub d, f en d, es la mayor imagen de todas las imágenes, ¿sí? De los elementos que están en el conjunto S. Si no hay preguntas, si han entendido esto, me voy a ir al pizarrón. En realidad me voy a ir a la punta. Bueno, acá está la definición esta, famosa definición, donde yo digo que el número m sub a, que es el que estaban viendo recién en pantalla, es el máximo absoluto de una función en un conjunto S, si solo si existe un numerito d. ¿Se acuerdan que d era el valor, la abscisa del punto, que era lo mismo que f en d era m sub a, que iba a ser la imagen más grande de todas las imágenes, para cualquier x que estaba en ese conjunto S, que era el dominio de definición de mi función. ¿Todos entienden eso? ¿Alguien quiere preguntar sobre eso? ¿Entienden la definición formal de acuerdo a lo que estuvimos viendo nosotros en el apunte? Sí, profe. ¿La gráfica? Perfecto. Vuelvo un poquito al pen. No quiero ir a este pen. Quiero ir a... No, tampoco quiero ir a este. Aguárdenme a ver si encuentro el que yo quiero ir. Ahí está. ¿Sí? Ahí la copié. ¿Está?
Entonces, fíjense que hay un número, repito la definición, m sub a, que es este que está acá, que lo voy a llamar máximo absoluto, ¿sí?, de la función en un conjunto S, tal que para un valor D, que está dentro de S, que está dentro del dominio, se va a verificar que f en D, que en definitiva es MA, porque f en D, habíamos dicho que era MA, va a ser la mayor de las imágenes para todo el resto de las imágenes, para todo el resto de los X que estén en S. Bien, si no hay dudas, continuamos. Si no me dicen, y hago un stop. La misma situación tendría para un número m sub a. ¿Cuándo voy a decir yo que un número m sub a es mínimo absoluto de una función? Bueno, voy a tener exactamente lo mismo que tenía recién, pero al revés, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Bueno, ahora lo vamos a ver en un segundito. Voy a volver a la gráfica. Fíjense que ahora el m sub a, vamos a sacar todo esto que no nos sirve. Aquí tenemos el borrador. Ahí estamos. Ya no me interesa. Y fíjense, si yo miro ahora este puntito que tengo acá, porque este está más arriba, este puntito que tengo acá, yo voy a decir que si yo tengo un número m sub a chiquitita, ¿sí?, dentro, como imagen, ¿sí?, de la gráfica de una función de f, vamos a suponer que este valor, no sé cómo lo llaman en el apunte, c, ¿sí?, voy a decir que este m sub a es igual a f en c, vamos a poner el numerito c acá, ahí lo voy haciendo despacio. Este sería m sub a chica. Voy a decir que este número m sub a igual a f en c es un mínimo absoluto de la función si para todo c que pertenece a S, ¿sí?, si solo si, dice la definición, se va a verificar que f en c es mayor que cualquier f de x. ¿Está bien mayor? Si es mínimo. Va a ser el más chiquitito, ¿sí? Va a ser menor que cualquier f de x para todo x que pertenece al dominio, que en este caso está en el conjunto S. Esa definición está escrita, igual que la anterior, en el apunte. O sea que acá tengo dos definiciones, la de mínimo absoluto y la de máximo absoluto. ¿Y a qué están asociadas? A ser la mayor imagen dentro de un conjunto o la menor imagen dentro de un conjunto. ¿Sí? Estaría asociada, para darle una definición muy rápida, a esas cuestiones. Bueno, a los mínimos y máximos absolutos de una función se la denomina extremos absolutos. Ahora bien, ¿qué puede suceder? Puede suceder lo siguiente. Vuelvo al GeoGebra. Vamos a ir al GeoGebra. Creo que lo están viendo, ¿no? Estoy tratando de ponerle una cuadrícula para que no sea. Ahí estamos. Y creo que están viendo esa función que ahora enseguida voy a sacar y voy a escribir esta otra función y más chiquitita. Vamos a suponer que tengo la gráfica de una función f. Esta es el seno de x. Pero podría tener cualquier función. Y yo la quiero analizar a esta función en un tramo pequeño, porque sé que la función sigue. Vamos a suponer que la analizo desde menos 6 hasta 12. Prácticamente lo que ustedes ven ahí. De menos 6 hasta 12. Creo que ven eso. Ahí. De menos 6 que está por ahí a 12. Les pregunto yo, ¿cuál sería el mínimo absoluto y cuál sería el máximo absoluto de esa función? Sería 1 y menos 1. Correcto. Sería 1
y menos 1. ¿Sí? Porque cuando hablo de máximo o mínimo es la imagen de la función. Ahora, fíjense que esta función tiene dos mínimos y dos máximos, pero en varios puntos. Por ejemplo, acá tengo un máximo, acá tengo otro máximo absoluto y acá tengo otro máximo absoluto. El máximo absoluto está en 1, pero lo puedo ver en 3 puntos. O sea que no necesariamente va a pasar la situación particular que yo les marqué antes, sino que puede ser que digo, máximo absoluto 1, pero que esté focalizado en más de un punto. Lo mismo el mínimo absoluto, que es menos 1, pero ahora no está focalizado en un solo punto, sino que hay 3 puntos que tienen el mismo mínimo absoluto. ¿Se entendió eso? Perfecto. Bueno, ahora vamos a volver al pizarrón, ¿sí? Con lo que estuvimos viendo. Y para eso voy, creo que están viendo el pizarrón ustedes, sí. Hay un teorema que se llama el teorema de Weierstrass, que le dicen Weierstrass, ¿sí? El teorema es un teorema que no tiene demostración, yo no me acuerdo bien cómo se escribe, de Weierstrass, creo que se escribe así. Me voy a fijar en el apunte porque no me acuerdo. No, es medio complicado, es de Weierstrass, nada que ver. Creo que acá tiene una R y así. Bueno, mucho el nombre, le dice Weierstrass, pero muchos le dicen Weierstrass. ¿Qué tiene de particular este teorema? Este teorema se entiende, o sea, ¿y por qué está afectado a la continuidad? Porque habla de una función continua en un intervalo cerrado. Dice que si yo tengo una f que es continua en un intervalo cerrado AB, necesito que sea continua en un intervalo cerrado. Entonces, dice el teorema, el máximo absoluto y el mínimo absoluto, justo se pone chiquitito, ¿sí? De la función va a estar dentro de, más que entonces, el mínimo absoluto y el máximo absoluto de la función van a existir dentro del intervalo AB. Lo voy a escribir distinto, así. Existe máximo absoluto y mínimo absoluto de la función en el intervalo cerrado AB. O sea que toda función continua siempre va a tener un mínimo y un máximo absoluto de la función dentro del intervalo en el cual es continuo. Y de este teorema se puede tener una conclusión importante. ¿Qué conclusión importante podemos sacar de este teorema? Bueno, vamos a volver a ir un poquito al Paint, a ver si lo puedo aprovechar, pero me parece que no. No lo voy a poder aprovechar mucho, pero estoy tratando de ir para atrás. Ahí lo van a ver. Ahí lo teníamos. ¿Qué conclusión puedo sacar del teorema de Weierstrass? Bueno, esto lo vamos a sacar. Esto lo vamos a sacar. Ahí fíjense que tiene una función continua en AB, aunque yo se la voy a hacer todavía más chiquitita. Vamos a sacarle esto. Ahí va a ser A. Acá voy a tener A. Y ahí voy a tener B. La hice un poquito más chiquitita, ¿sí? O sea, un dominio más pequeño. Ahora bien, ¿qué les quiero marcar acá? El teorema dice que si la función es continua, siempre voy a poder encontrar un mínimo y un máximo absoluto. Ustedes ven que acá tengo el máximo. Y acá tengo el mínimo. ¿Sí? Voy a tener un mínimo y un máximo. Pero hay como una especie de corolario del teorema, de consecuencia del teorema, que dice algo, y lo dice respecto a cualquier punto que esté entre el máximo absoluto, que era este, por la definición que dimos, y el mínimo absoluto.
ustedes observen que, si ustedes se fijan en este punto, por ejemplo en este C, la imagen de C va a estar entre el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Y si, por ejemplo, toman un punto cerquita de A, que está muy cerca de A, A era este que estaba acá, ¿sí? Este era, vamos a suponer que se lo llamamos H. F de H, fíjense que también va a estar entre el mínimo y el máximo. Y cualquiera que ustedes quieren, cualquier punto que ustedes quieren ubicar, va a estar siempre entre el mínimo y el máximo. Fíjense. O sea, las imágenes de todos los puntos que están entre A y B van a estar siempre entre el mínimo y el máximo absoluto. Esa es una consecuencia del teorema de Weierstrass. ¿Están viendo el apunte? No. Acá. Ahí creo que lo ven, ¿no? ¿Puede ser? El teorema de Weierstrass. Sí. Vemos lo de cálculo diferencial derivada de un punto. ¿Sí? Bueno, entonces no. Ahí. ¿Ahora? Sí, Ahora. ahí está. Ahí sí. Bueno, hay una nota que dice que sería como una consecuencia del teorema, observar que, o sea, yo tengo mi función definida entre A y B, para cualquier X que esté dentro de A y B, las imágenes de esos X, cualquiera que estén entre A y B, van a estar siempre entre el mínimo y el máximo absoluto, ¿sí? Incluso donde cualquier valor que tenga el mínimo que contenga el máximo, por eso pongo mayor o igual, ¿sí? O menor o igual, ¿sí? Todos los valores, todas las imágenes de mi función siempre van a estar en su rango de numérico, de valor, entre el mínimo y el máximo absoluto. Bien, si no quieren preguntar, continuamos con tema nuevo. Si alguien quiere hacer alguna consulta, con mucho gusto. No, de mi parte, perfecto. No, perfecto, menos mal, quiere decir que son muy inteligentes. Bueno, vamos a empezar con un tema nuevo, que es cálculo diferencial. Ya este tema no entra en el parcial, o sea que ya de la teoría habríamos terminado todo para que ustedes puedan estudiar y ya pueden empezar a repasar si quieren y empezar a consultar cuando ustedes dispongan. Bien, hoy es día 7, no 14. Vamos a habilitar un nuevo pizarrón que ya les voy a estar mostrando. Ya cerré el otro y vamos a empezar con cálculo diferencial. En realidad, el tema que vamos a ver, lo primero que vamos a ver, derivada de una función en un punto. Una definición de algo nuevo que parece tonto al principio, sin embargo es muy importante. Si el cálculo diferencial, ya los egipcios, los griegos, trabajaban con, sobre todo los egipcios, ¿sí? Los grandes matemáticos, Leibniz, ¿sí? Gracias al cálculo diferencial pudieron descubrir un montón de cuestiones matemáticas muy, muy importantes. Contrariamente a lo que nosotros vemos, o sea, primero se descubrió el cálculo diferencial y después se habló de límite. Es una cosa que parece paradójica. Hoy, ¿por qué lo vemos al revés? Bueno, ahora se van a dar cuenta dentro de un ratito. Muy bien. ¿Cómo yo voy a definir la derivada de una función en un punto? Voy a tomar una función, ¿sí?, en un dominio D. Voy a tomar una función f, ¿sí?, que esté en un subdominio de sub f. Y voy a tomar un valor c y c más
lo voy a llamar delta X. Le voy a tomar un número C, poner punto y coma, y un C más delta X. O sea, si C vale 2, a 2 le voy a sumar un incremento. 2 más 3 o 4, la unidad que yo quiera. En definitiva, ustedes me dirán, bueno, pero esto va a ser 5, sí, 2 más 3 va a ser 5, pero lo voy a expresar de esta manera, como un valor del dominio de la función y un valor que voy a incrementar, donde ambos valores, que yo estoy manifestando acá con ustedes, ambos valores tienen que pertenecer al dominio de la función. ¿Sí? O sea, C y C más delta X pertenecen a el dominio de la función. Dicho esto, yo voy a tener algunas cuestiones. O sea, como están en el dominio de la función, ambos valores van a tener imagen. O sea que yo voy a poder obtener f en c y f en c más delta x. O sea, voy a poder obtener dos nuevos valores. Bien. Estos dos valores, ¿qué representan? Bueno, son las imágenes, las correspondientes imágenes de f en c y en c más delta x. Ahora, a partir de esto, yo puedo establecer algunas cuestiones que me pueden resultar interesantes. ¿Cómo cuáles? Bueno, vamos a volver a ir a un paint que tenga por acá abierto, uno que está en blanco, y vamos a determinar una función. Vamos a hacer el eje Y primero, que parece que es el que se quiere hacer más rápido, y el eje X después. Eje X, eje Y. Vamos a tomar una función, ahí está, la voy a graficar, no importa la forma, no me gusta esa forma, a ver, una forma más linda. Ahí, esta función así media complicada, su dominio de definición va, no lo voy a marcar, va desde aquí hasta aquí. Le voy a marcar, sí, el punto C, que va a estar ahí. Este que está acá va a ser C, al que yo me refería recién. Y voy a tener otro valor acá, que está dentro del dominio de mi función, este que está acá, que va a ser C, y a C, al agregarle una cantidad, que se va a llamar delta X. Bien, perfecto. Creo que se entiende todo hasta ahí. El C y el C más delta X famoso que tenía hace un ratito. Esto me interesa que esté bien escrito. Ahí estamos. Bueno, tenemos dos valores. Observen que esta medida que yo tengo acá es delta X. Es lo que yo le agrego a C para llegar a C más delta X. Como dije antes, si esto fuera 2, esto es 3, 2 más 3, 5. Ahí lo tengo. Sabemos que, lo dije recién cuando denuncié la función, que yo voy a tener en correspondencia acá una imagen que va a ser f en c. F en c. Estamos, ahí la tengo, f en c, que es este valor. Y este valor que voy a tener acá, ese ahí, va a ser f en c más delta x. Ese no lo puedo poner tan bien, así que lo voy a poner así. F en c más delta x. Perfecto. Bueno, ahí ya tengo definidas todas las cuestiones que yo quería hasta el momento. Tengo una función en un dominio determinado, C y C más delta X pertenecen al dominio de la función y cada uno de ellos tiene sus correspondientes imágenes. Bueno, ¿cómo se llama X?
Fíjense que yo acá tengo, perdón, ¿cómo se llama delta X? Acá yo tengo el eje X y acá yo tengo el eje Y. ¿Cómo llamo yo a delta X y por qué lo llamo así? Bueno, fíjense que acá en el eje X ustedes tienen las variables independientes. Entonces voy a llamar a delta X incremento de la variable X respecto al punto C. O directamente, para no decir tantas cosas, digo incremento de la variable. ¿Sí? Porque a partir de un valor de la variable X fijo, lo que hago es sumarle una cantidad, incrementarla, aumentarla, o todos los sinónimos que ustedes quieran. Tal que al incrementar a C en delta X, tengo C más delta X. Esto lo puedo llamar, decir que es la abscisa de un punto, y esto es la abscisa de un punto incrementado. Entonces, a delta X lo vamos a llamar incremento de la variable. Fíjense que delta X en definitiva sería todo esto que también voy a marcar acá y ahora. A ver si lo podemos ver. Ahí. Fíjense que toda esa medida que está en rojo, toda esa línea roja, si yo la mido, me va a dar el valor de delta X. No estoy considerando la medida con signo porque podría ser negativo el delta X. Podría ser que a C se le hiciera un delta X negativo, pero este es positivo. O sea que toda esta región que está en línea de puntos rojas, la medida lo que me da es el valor del incremento de la variable respecto del punto C. Ahora bien, este incremento de X, fíjense que se corresponde con un incremento en Y, porque como acá tengo C, acá tengo F en C, acá tengo C más delta X, y tengo F en C más delta X, tengo un incremento que lo voy a marcar en verde. Voy a mirar acá, a ver si puedo hacerlo. Es un incremento de la imagen también. Exactamente, sería un incremento de la imagen. Pero quiero que vean algo importante de eso. Ahí y ahí. Acá, esto que está en verde sería el incremento de la imagen. Fíjense que esto que está acá, eso que está en verde, es F. A ver si me sale. Esto es un paréntesis en C, F, en C más delta X. Fíjense que F en C más delta X desde acá, desde el 0, desde el 0 de acá hasta acá tengo F en C más delta X. Y desde el 0 para acá tengo F en C. O sea que esta diferencia es F en C más delta X menos F en C. No tengo lugar ahí para ponerlo. Ahí se agarra el puntito, puedes tirar más la hoja. Ah, con este puntito, tenés razón. Exacto. Ahí está, muy amable, hermano. Y ahí tendría menos F en C. O sea que la diferencia de estas dos cifras se llama incremento de la función y generalmente lo ponemos así. O sea, eso que está en verde ahí es el incremento de F. Y yo puedo hacer lo siguiente. Puedo medir este incremento de la función y este incremento de la variable. Y a la relación entre ambos, al cociente entre ambos, al cociente entre delta F dividido delta X, se lo llama cociente, porque es una división incremental. ¿Por qué? Porque es el cociente que está midiendo o que es consecuencia de medir el incremento de la función respecto al incremento de la variable. Fíjense que no son iguales, ¿sí? Ahí, si ustedes observan bien, el incremento de la variable es más grande, ¿sí? Bueno, a este cociente lo llamo incremento de la función. Perdón, el incremento de la función es el numerador. Incremento de la variable el denominador. Todo esto se lo denomina cociente incremental. Todo esto que es medio feo, lo que voy a hacer, lo voy a llevar a
copiarlo, y nos vamos a ir al pizarrón. Pizarrón lo voy a escribir de alguna manera, más o menos, para que nos ayude un poco a trabajar. Creo que se ve muy clarito, lo voy a meter ahí. Y ahora voy a, sí, ahora sí, con toda esa... Un poquito más grande, se lo pongo mejor. Ahí se ve mejor, más clarito. Vamos a definir lo que es la derivada. Con todas estas explicaciones previas, vamos a definir lo que es la derivada. Primero que nada, dijimos que teníamos, todavía no estamos definiendo, que el incremento de la función era f en c más delta x menos f en c. Eso lo llamaba incremento de la función. Y después tenía algo que llamaba incremento de la variable, delta x, que en definitiva es c más delta x menos c. Se simplifican porque es este valor menos ese valor. Bueno, y al cociente entre ambos se lo denominaba cociente incremental. Este cociente incremental, que es esa relación que tengo ahí. Si no hay preguntas hasta el momento. Bien. Bueno, ahora voy a estudiar lo siguiente. Voy a estudiar un límite. Y voy a decir, voy a estudiar el límite cuando delta x tiende a 0, se acerca a 0, o se hace tan chiquitito como yo quiera, de... No puedo. No me deja. Bueno, lo voy a hacer. Del cociente incremental. Sería del incremento de f sobre el incremento de x. Si este límite existe, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo yo con este límite? Estoy haciendo que se me haga chiquitito, 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 chiquitito el denominador. O sea, que el incremento sea chiquitito. ¿Qué equivale a decir? O sea, mirar este límite. ¿Qué equivale a decir? ¿O qué equivale a pensar? ¿O qué equivale a ver? Bueno, equivale a ver unas cuantas cosas en la gráfica. Por ejemplo, ahora vamos a analizar algunas de esas cosas. Entonces vamos a ir al Paint otra vez. Ahí estábamos con esto. Vamos a pegar esta definición. ¿Qué quiere decir que el delta X se haga chiquitito? Bueno, ahí ustedes lo ven, que no es nada chiquitito, es bastante grandote. Y está bastante molestando. O sea, que se haga chiquitito quiere decir que esto acá no me va a interesar este valor. Que se haga chiquito, por ejemplo, sería que en vez de tomar así tan grandote, voy a tomar un punto más próximo a C. O sea que C más delta X, por ejemplo, estuviera ahí. ¿Sí? Acá. A ver si lo puedo hacer rápido. Ahí. Que estuviera ahí. Que fuera chiquitito. Fíjense que ahí el delta X es chiquito, lo puedo hacer más chiquito todavía. ¿Y eso qué va a implicar? ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque que ese delta X sea chiquito hace que el f en c más delta X también sea chiquitito. ¿Ven eso? O sea que ahora, si el delta X es chiquitito, f en c más delta X va a estar más cerquita de f en c. Y lo que voy a medir es esto dividido eso, ¿sí? Ese cociente. ¿Qué es lo que va a pasar con eso cuando delta X, cuando yo estoy incrementando, pero muy, muy, muy poquitito el punto C? Eso es lo que está tratando, lo que trabaja la derivada. Y voy a decir que a la derivada de la función f en el punto C, la voy a llamar f' en C.
siempre que este límite exista, porque si este límite no existe, no va a existir la derivada de la función en el punto C. La derivada de la función en el punto C va a ser delta x tiende a 0, la voy a volver a copiar, tiende a 0 de, no me faltan igual porque si no puede estar mal, el incremento de la función que sabemos que es f en x más delta x menos f en c sobre delta x. Y acá está mal, es c, ¿sí? Porque mi punto es c. Ahí copié mal, acá era f en c, no f en x más delta x. Bueno, si ese límite existe, ¿sí? Voy a decir, siempre que ese límite exista, voy a decir que a esta nueva expresión se la llama derivada de la función f en el punto C, siempre que ese límite exista. La definición de derivada es esto que está acá. Yo lo voy a poner en rojo, no porque sea peligroso, lo vamos a marcar en... Esa es la definición de derivada de una función en un punto, ¿sí? Eso lo estoy trabajando para un punto particular C. ¿Cómo funciona esto? Vamos a hacer un ejemplo para que lo puedan calcular, ¿sí? Pero recuerden que lo que estamos viendo acá es la derivada de una función en un punto de abscisa C. Vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo funciona la derivada. Ejemplo. Vamos a decir sea f de x igual a, voy a buscar un ejemplo que no esté en el apunte, 2x cubo. Y lo que les voy a pedir es hallar f' en 1. O sea, tenemos esa función que es 2x cubo, y yo lo que quiero hallar es la derivada de f en 1. ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que aplicar esta definición. Tengo que aplicar esa definición que acabamos de ver. Vamos a sacar el color, y la voy a volver a copiar y le vamos a volver a sacar el color para tratar de resolver el problema. Bueno, ¿quién es C? Y en este caso es 1. Es donde yo quiero el valor en el cual yo quiero hallar la derivada de esta función en ese punto de abscisa x igual a 1 o c igual a 1. O sea, acá c sería 1. Ahí pongo el punto donde quiero evaluar la derivada. Y una vez que hice eso, voy a sacar esto de acá, total lo tienen arriba, si es que no se me borra todo. Se me borra todo, bueno. Una vez que hacen eso, vamos a entrar a trabajar, porque yo conozco la función. Entonces, al conocer la función, yo puedo decir cuánto me va a dar f en 1 más delta x. Me dice f, tengo que ir a la f. Bueno, por ejemplo, f en 5, ¿cuánto me da? A ver si alguien me ayuda y me lo dice. No se desesperen, ¿eh? De a 1. Me daría 250. 250. 250. F en 5 da 250. Perfecto. F en 3. ¿54? ¿Cuánto? Sí, 4. 144, puede ser. No, 54. 54, también puede ser. Acá somos democráticos, admitimos cualquier valor. Bien, me dijeron que, lo voy a anotar abajo, que f en 5, pregunté primero, daba 250. Bueno, ¿cómo hicimos para calcular este 250? ¿Cómo hicieron? Hago 2 por 5
Vamos a poner así, 5 elevado al cubo. 5 elevado al cubo me da 125, por 2 me da 250. O sea, reemplazo en donde está la X por 5. ¿Cómo calculamos F en 3? Creo que les dije. Pasando 3 en vez de 5. Quedando 3 al cubo. 3 al cubo me da 27, por 2, 54. ¿Sí? Bueno, y la pregunta sería ahora, ¿cómo yo voy a calcular? ¿Cómo voy a calcular F en 1 más delta X? Y haré de la misma manera. Esto lo habíamos visto al principio de año. Pondré 2 por 1 más delta X al cubo. delta X, todo elevado al cubo. Ahí lo tengo. Borro esto, puesto ustedes ya lo saben hacer, así que no necesitamos. Bien, eso es F en 1 más delta X. Voy a calcular F en 1 ahora. ¿Cómo lo hago? Bueno, seguimos la misma política. Acá decimos si f de x es 2x cubo, cuando x vale 1, va a ser 2 por 1 elevado al cubo. Ya me va a dar 2. Y ahí voy a trabajar con el límite, este que tengo acá, y vamos a poder empezar a reemplazar. O sea, f' en 1 va a ser igual a f en 1 más delta x, lo reemplazamos por su igualdad, es esto. 2 por 1 más delta x al cubo. Y f en 1 me da 2. Me daba 2. F en 1 me da 2. Y tengo que calcular este límite. ¿Sí? Tengo que ver cómo calcular este límite, cuya variable es delta x. ¿Sí? Ahora, las derivadas son límites. O sea, el cálculo de derivadas se basa en límite. El que no sabe límite no puede aprender derivada. El que no sabe funciones no puede aprender límite. Acá tenemos, esta materia no es como álgebra, ¿sí? Esta materia está encadenada donde unos conceptos se van apoyando, se van cimentando en los anteriores. Entonces, tienen que estudiar los anteriores para poder seguir la materia. Bien. ¿Cómo calculamos este límite? Bueno, vamos directo, vamos a ver cuánto me da. Agarro, yo digo, esto va a ser igual a... Bueno, cuando delta x tiende a 0, ¿se acuerdan cómo calculábamos límite? Reemplazamos directamente. En realidad lo que hacíamos es decir, bueno, acá tengo 0 derecho, a ver qué pasa. 1 más 0, 1. Al cubo, 1. Todo esto tiende a 1. Por 2, 2. Todo esto tiende a 2. Menos 2, 0. Numerador 0. Denominador tiende a 0. Entonces, algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0 es indeterminado. Determinación. Claro. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de aplicar alguna cuestión algebraica que me permita a mí resolver, romper esa indeterminación, como dijo el compañero muy ciertamente, para poder trabajarla. ¿Cómo calculo o cómo hago 1 más delta x al cubo? Bueno, ahí tengo que resolver eso. Recuerden que la suma no es distributiva respecto de la potencia, que hay una regla para hacer ese cálculo que dice que es el cubo del primero más el triple, es el primero al cubo, más el triple del primero al cuadrado por el segundo que es delta x, más el triple por el primero por el segundo al cuadrado. El segundo al cuadrado sería, lo voy a poner así yo, delta x cuadrado. No lo voy a poner así, no lo voy a acostumbrar. Vamos a poner así, delta x cuadrado. Más el cubo del segundo, que sería delta x elevado al cubo. Es lo que ustedes solían llamar en la escuela secundaria un binomio al cubo, ¿sí? Que es el cubo del primero más el triple
el primer término elevado al cuadrado por el segundo, más el triple del primer término por el segundo término elevado al cuadrado, más el cubo del segundo término. Perfecto. Bien, si tienen dudas, por favor, interrúmpanme. ¿Qué es lo que puedo hacer después? Bueno, puedo distribuir el 2, sale bien, distribuir este 2, porque tengo 2 por todo esto. Cuando yo haga 2 por todo eso, van a ver que me va a quedar. Vamos a achicar primero. Vamos a ir despacito hoy. Vamos a tener 1 al cubo, me da 1. Ya está, queda 1. Acá 1 al cuadrado me da 1. Por 3, 3. Por delta x me queda 3 por delta x. 3 por 1, 3. Me queda 3 por delta x cuadrado. Delta x cubo, ahí me queda. Ahora voy a seguir y ahora sí vamos a multiplicar este 2 que está acá, porque es 2 por todo este paréntesis. Entonces lo voy a ir haciendo despacio. A ver si me sale. Ahí tengo. El primero, 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. Este me queda 6. Otra vez, 2 por 3, 6. Y 2 por x al cubo me queda 2x cubo. Este paréntesis ya no tiene ningún sentido. Menos 2. Y se simplificaría los dos. Correcto. Fíjense que acá tengo 2 positivo y acá tengo 2 negativo. Entonces, este 2 positivo con este 2 negativo se pueden cancelar. ¿Y qué es lo que me queda ahora? Vamos a ver. Yo tengo la Las posibilidad. delta x, y creo que se puede simplificar ahí. Correcto. Lo que me está diciendo el compañero es sumamente correcto, y lo que yo quiero que vean es que si yo tiendo a 0 ahora que saqué estos dos, si esto tiende a 0, todo esto tiende a 0. Si delta x tiende a 0, al cuadrado me da 0 y delta x al cubo va a tender a 0. O sea que todo el numerador tiende a 0 y todo el denominador tiende a 0. Pero, como acertadamente me dijo el compañero, fíjense que ustedes en el numerador, se dio cuenta que en el numerador tienen un factor común que es delta x. ¿Sí? En el numerador hay un factor común que es delta x. Entonces podemos aprovechar esto y sacar factor común delta x en el numerador. O sea, el primer término me va a quedar 6, el segundo término me va a quedar 6 más delta x, y el tercer término me va a quedar 6 más delta x, perdón, 2 más delta x al cuadrado, y el denominador va a ser delta x. Fíjense que si vuelven a multiplicar por delta x, obtienen otra vez la misma expresión que estaba en el numerador anterior. Muy bien. Pero fíjense que ahora tengo un producto acá, porque esto es por, aunque no lo ponemos normalmente, es por. Quiere decir que este delta x que está acá arriba, ahí, ese que estoy marcando ahí, lo puedo simplificar con este que está acá abajo. Y entonces, ahí ya se rompió la indeterminación y puedo calcular ese límite. Cuando delta x tiende a 0, ese límite me da 6. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué establecemos o qué decimos como conclusión de esto? Que para esta función, para la función f de x igual a 3x cuadrado, su derivada f' en 1, la derivada en un punto, me da 6. No sé qué pasaría en 2, qué pasaría en 5, qué pasaría en 7. Vos tendría que volver a calcular todo este límite. Si no hay preguntas, continuamos. Continúa. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es dar una nueva definición, que es la definición de función derivada. Más genérica. La voy a marcar otra vez con ese color
amarillo rabioso. Me deja marcarlo. Ahí me la dejo marcar. Ahora estamos. Perfecto. Vamos a ver función derivada. Esto es importante. Lo que vimos fue la derivada en un punto. Ahora vamos a ver función derivada. Y lo vamos a pasar abajo porque si no, no voy a poder. Ahí estamos. ¿Qué es la función derivada o cómo la puedo enunciar? Vamos a empezar a pensar o a decir o a definir de alguna manera qué quiere decir que una función es derivable en un intervalo i. Recién vimos, acabamos de ver, cuándo una función es derivable en un punto. ¿Sí? La función es derivable en un punto cuando existe la derivada en ese punto. Ahora, ¿qué quiere decir que voy a tener una función derivada? Bueno, voy a decir que una función es derivable en un intervalo i y para eso van a pasar distintas cosas. Va a pasar que a todos los puntos de ese intervalo donde es derivable la función, le va a corresponder un único y bien determinado número que es su derivada. Entonces vamos a tener una nueva función que se llama función derivada. ¿Cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir de la siguiente manera. Si yo tengo una función f chica que es derivable, yo puedo decir en un intervalo i o puedo decir en un intervalo AB cerrado. Lo voy a considerar abierto por las dudas, ¿sí? Así no toco los extremos. Por ahora vamos a considerarlo así, ¿sí? En ese intervalo i llamado AB. Entonces, si yo veo que para todos los puntos que están contenidos dentro de AB existe la derivada de cada uno de esos puntos, voy a decir que la función es derivable en AB. Entonces, va a crearse una nueva función que se llamará función derivada y que se simbolizará f' de x. O sea, no va a ser la función derivada, es una nueva función a partir de f o de f de x, que es la imagen de f, tengo una nueva función derivada que se llama f' y cuyas imágenes van a ser f' de x. ¿Por qué hablo de para todos los puntos del intervalo AB, hablo de un único y bien determinado elemento? Porque esto es una función. O sea, así como para cada punto dentro de AB en F tengo un único y bien determinado elemento, que son f de x dentro de AB, voy a crear una nueva función, que es la f' de x, que representa a la función derivada dentro de todos los puntos que estén en AB. ¿Cómo la voy a simbolizar? Así, f' de x. Discúlpenme que me esté yendo para arriba, pero ¿cuánto va a ser o cuánto o cómo voy a definir a la f' de x? Igual que antes, en vez de ponerse acá, voy a poner x, en vez de ponerse acá, voy a poner x, y en vez de ponerse ahí, voy a poner x. Ahora, recordando que esta x pertenece a todos los puntos del intervalo AB, o como yo puse en el apunte, de un intervalo I. ¿Sí? Y generalizo, cuando leen después entienden. Y acá tendría que agregar de coma y tendría que poner para todo x, porque si no, no es mi función derivada, para todo x que pertenece a ese intervalo i que va a ser el dominio de mi función. Y recordemos que voy a tener la f de x, no lo voy a escribir, pero siempre que este límite exista, igual que antes, porque si el límite no existe, para todos esos x, que son muchos ahora, no es uno solo, voy a tener la función derivada para todos esos valores. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a hacer un ejemplito más. Esto es recontra importante, chicos. Por favor, les pido que lo escuchen bien. Si tienen dudas, pregunten. No quiero poner.
Vamos a copiar, pues vamos a hacer un ejemplo parecido al anterior. Sea la función la misma que tenía antes, ahora quiero f' de x. No f' en 1, ni f' en 2, ni f' en 5. Creo que la derivada de eso va a ser 6x al cuadrado. Sí, correcto. Sí, es cierto. Por ahora no lo van a poder hacer tan rápido, a lo mejor vos sí, los chicos no lo van a poder hacer, pero, porque vamos a usar el límite, pero está bien lo que vos decís, esa es la derivada. Vamos a Igual tomar, creo que en este caso, así cuando era potencia o algo así, sí, había una forma de hacerlo más rápida. es una regla de la potencia, pero no quiero hacer mucho hincapié en eso porque no los quiero avivar al resto, ¿sí? Quiero que todavía sigan en la ignorancia. Pero sí, tiene que ver porque hay una relación, ahí hay un factor y una potencia, hay dos cosas. Tienen que tener en cuenta el 2, que es un factor constante, y la x cubo, que es como una x a la n, donde n es un número, puede ser cualquier número real. Así versa la regla. Pero esto, hagan de cuenta que no está en la grabación por ahora, para el resto. Bueno, ahí tengo la definición ¿sí? Que la volví a repetir para trabajarla un poquito. La vamos a trabajar, le vamos a sacar el color. ¿Y quién va a ser f de x más delta x? Vamos a venir un poco acá. Y bueno, esa f de x más delta x, recuerden que acá si x vale 1, esto vale 1. Si x vale 5, esto vale 5. Si esto vale a, acá tendré 2a al cubo. Si acá pongo a más b, acá tendré 2 por a más b al cubo. Si tengo f de x más delta x, donde está la x, tendré que poner x más delta x. Entonces me va a quedar 2 por x más delta x. Y elevado al cubo. Entonces acá ya puedo empezar a reemplazar. F de x más delta x me va a quedar 2 por x más delta x elevado al cubo. Y f de x, esa ya la tengo en el dato, es 2x cubo. Vamos a sacar esto, sabemos que va a ser para todo x que pertenece ahí. Esta función podemos pensar 2x cubo que tiene dominio en reales, así que vamos a ver que la derivada sea para todos los reales. Bueno, vamos a empezar a trabajarla. Voy a volver a copiar lo que tengo, ahí acá voy a ir más rápido, porque ustedes ya saben la definición. ¿Sí? ¿Cómo se calcula este 2x más delta x al cubo? Tendría esa famosa propiedad que dice el cubo del primero, el cubo del primer término, más el triple del primer término al cuadrado por el segundo término, pegadito, más el triple del primer factor por el segundo factor elevado al cuadrado, más el cubo del segundo factor. Me sobran un montón, menos 2x cubo. Bueno, acá ya lo tengo todo. ¿Qué podría hacer? Como antes, podría al 2 multiplicar por todo ese paréntesis. Si hago el 2 por todo ese paréntesis, vamos a ver qué me va a quedar en el paso siguiente. 2 por todo este paréntesis, vamos a sacarlo de acá y voy a tener 2x cubo, acá voy a tener 6, acá voy a tener 6 otra vez, y acá voy a tener 2. Y acá no voy a tener. Otra vez fíjense que si delta x tiende a 0, como todos los términos del numerador tienen delta x, se me van a hacer... Ah, no, este no tiene delta x. El primero se simplifica con el último. Falta El simplificarlo. primero me pasa como antes, que primero y último son iguales, así que este y este, vamos a ponerlo en amarillo así, ya, para decirle chau, andate. Bueno, no quiere. A ver, este sí. Cualquiera, estoy haciendo cualquiera. Ahí estamos, quiero poner en amarillo y a este también. Si me deja. O sea que esos dos porquerías que están ahí, esas dos basuras que no me dejan vivir, ahí estamos. Y además decimos, bueno, esto se cancela con este, igual que antes.
Cancelamos. Bueno, sigue siendo el numerador 0 sobre 0, pero nosotros tenemos cierta inteligencia y lo que podemos decir es que esto ya se me fue antes. Acá tenía 6, acá también tenía 6. Esto me va a quedar y todo lo otro se me fue. Ahí no le faltaría un 2 adelante de delta X al Ahí está. cubo. Lo que pasa es que no lo viste, pero estaba. ¿O no? Sí, muchas gracias. Era para ver si estaban atentos. Perfecto. Bueno, y ahí podemos, como antes, sacar delta X, porque si reemplazamos delta X tendiendo a 0, o sea, vemos que nos da, tiende a 0 el numerador, tiende al 0 el denominador, y volvemos con la misma onda que tenemos acá. Sacamos factor común en este límite, en el numerador, delta X. Si saco factor delta X en el numerador, factor común, me va a quedar 6x cuadrado, primer término. El segundo término me va a quedar 6 delta X, porque un delta X salió afuera. Y acá me va a quedar 2 delta X cuadrado. Y un paréntesis ahí. Bueno, como antes, esta delta X, con esta delta X lo puedo simplificar. Vamos a simplificarlo ahí, ya está. Me saco eso de encima. Y si calculo el límite ahora, el numerador me quedó 1. Y cuando delta X tiende a 0, lo que me queda es que esto es, fíjense, delta X tiende a 0, no X. O sea que esto va a tender a 0, porque tiene un delta X, esto va a tender a 0, pero esto no tiene delta X. Ese primer término es constante respecto de delta X. Entonces, como es una constante, el límite de la constante me da la misma constante, y quiere decir que la derivada de la función 3x cuadrado, la función derivada de la función 3x cuadrado, me da 6x cuadrado para todo x que pertenece a los reales. Porque esta función derivada, el dominio de la derivada, que es otra función, también son los reales. El dominio de la función eran los reales. Y el dominio de la derivada también son los reales, porque este límite existe para todo x real. Fíjense que la función derivada, si yo quiero, si yo hago f' en 1, ¿qué sería? Reemplazar a esta función derivada por 1. O sea, me quedaría 6 por 1 elevado al cuadrado, que me da 6. Me da lo mismo que antes. Acuérdense que f' en 1 me daba 6. Pero con esta función derivada yo estoy más libre porque puedo calcular, por ejemplo, f' en 2, si se me ocurriera. F' en 2, ¿cuánto me da? 6 por 2 elevado al cuadrado, que es 4. O sea, esto me da 24. Es más, si quisiera molestar un rato, podría calcular f' en raíz de 2. Raíz de 2 es un número real, el dominio de la función son todos los reales, el dominio de la derivada también, así que puedo calcular f' en raíz de 2. Y f' en raíz de 2 me da 6 por 2, 12. F' en 340, F' en 2 millones, F' en menos 5. Vamos a calcular F' en menos 5. En todos los valores reales que yo quiera, esta F, si no es otra F, tiene que ser así. F no en menos 5, porque F en menos 5 no me interesa, lo podemos calcular con F' en menos 5, tenemos F' es esto, serían 6 por 25, o sea 6 por 5 al cuadrado, que me da 150. Bueno, y así podemos calcular todo lo que querramos y como querramos respecto a la derivada. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer hasta acá? No, profe. ¿No? Bien. Vamos a continuar con esto de la derivada. Recuerden que siempre que el límite exista.
Voy a hacer un ejemplito que está en el apunte, ¿sí? Pero quiero explicarlo porque, dada esta función, vamos a calcular. Dada la función f de x igual a k, donde k es una constante. K pertenece a los reales. Y vamos a pedir hallar f' de x. Y vamos a volver con esta. Y acá voy a modificar esto, porque esta función pertenece a los reales, es una función constante. Acá yo podría poner para todo x que pertenece a R, para esta función en particular, ¿sí? Porque el i, el intervalo i, lo que sería el dominio, donde está definida la función, en este caso son los reales. Lo mismo podría haber hecho acá, para esta, ¿sí? Cuando hablo de i, lo hablo en forma teórica. Pueden ser todos los reales o puede ser un subconjunto de los reales. Pero en este caso lo puedo poner. Bueno, vamos a ver si ustedes me ayudan ahora a calcular esto, ¿sí? Le vamos a sacar el amarillo y vamos a un color. Voy a sacar esto, ya lo aclaramos antes. Bueno, f de x es k. F de x es k, la ley. Y f de x más delta x, ¿cuánto me da esto? Si no me doy cuenta, pregunto. F en 1, ¿cuánto me da? F en 5, ¿cuánto me da? F en 7, ¿cuánto me da? F en 9, ¿cuánto me da? No escucho. Es una función constante. Da siempre 0, profe. No, la f en 1 Siempre K. siempre k. O sea, f en 1 da k, f en 5 da k, f en 7 da k, f en 80.000 da k. O sea, siempre que le ponga cualquier valor de la variable me va a dar k, porque es constante. Siempre tiene la misma imagen esa función. Ah, pensé que te referías a la derivada completa ya resuelta. No. Me refería al f en 1, f en 2. Ah, listo. Esto estaba preguntando. Estamos. Bien, o sea que acá f en x más delta x y f en x van a ser iguales. Entonces acá me queda expresado el límite de esta manera. Esto, acá, lo vamos a calcular. Y fíjense lo siguiente. Acá hay una cosa que en general se confunden cuando analizamos esto. ¿Por qué? Voy a seguir poniendo. Vamos a resolver ese límite. Vamos a avanzar con la resolución de ese límite. El límite cuando delta x tiende a 0 de un cociente, que es el que tenemos ahí. En el denominador tengo delta x. ¿Qué tengo en el numerador? Tengo k menos k. Ojo con esto. Esa k que está ahí es la misma k que está acá, porque son dos imágenes de la función y son iguales, son dos números. O sea que el numerador no tiende a 0, me da exactamente 0. ¿Sí? Porque k y k no dependen de x, son dos números, son dos valores de la imagen de mi función. Entonces, si los resto, no tiende a 0 en el numerador en este caso. Porque cuando delta x tiende a 0, la resta del numerador me da 0, exactamente 0. Entonces, cuando yo hago esto, que va a ser igual al límite, otra vez, cuando delta x tiende a 0, de el resultado entre 0 dividido delta x, recuerden que el numerador es exactamente 0, pero el denominador es un número que se acerca a 0. Ahora, si yo a 0 lo divido por cualquier número, el cociente me da 0.
No importa que a 0 lo divida por 1000, por 0,01, por 0,005. O sea, como es exactamente 0 el numerador, al dividirlo por algo que está cerca de 0, me da 0. ¿Y qué me queda ahí? El límite de un cociente, perdón, el límite de una constante. Porque tengo el límite cuando delta x tiende a 0 de un número. Y sabemos que el límite de una constante me da la misma constante. Y acá podemos hacer una regla, es que si yo tengo una función constante, para cualquier constante real, esto implica, entonces, su derivada va a ser siempre 0. Ya ni tengo que calcularla, podríamos empezar a hacer como una regla, como una demostración, acabamos de hacer recién, que la derivada de cualquier constante me da 0. Entonces, si yo les pregunto, sea f de x igual a 5, y les digo hallar f' de x, y les pregunto cuánto me da f' de x, la respuesta que ustedes me van a dar es f' de x igual 0. ¿Por qué? Porque 5 es una función constante. Podría probarlo, sí, pero ya lo probamos en forma general, ¿sí? La prueba está hecha ahí arriba. Para la función f de x igual a 90, f' de x 0. Si la función es constante, su derivada me va a dar 0. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a pasar acá. ¿Qué sucede ahora? Ejemplo nuevito. Estos dos ejemplos están en el apunte, pero los explico porque, como vieron recién, suceden cosas que pueden ser interesantes. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a trabajar cuánto daría la derivada de la función identidad. Y para eso vamos a volver con el tema este que teníamos recién. Voy a copiar, voy a aprovechar que en este pizarrón puedo copiar y puedo borrar. Ahí estamos. Bueno, la definición sigue estando intacta. Puedo poner para todo x que pertenece a reales porque esta función tiene dominio en reales, así que puedo calcular la función derivada para todos los x que pertenecen a reales. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa acá, ahora en esta nueva función. Entonces esto va a ser el límite cuando delta x tienda a 0 de un cociente que va a ser. Si la función es x, ¿qué quiere decir? Que cuando yo ponga un valor de la variable independiente acá, me lo devuelve en la imagen. Si pongo f en 1, me da 1. Si tengo f en 5, me da 5. Si tengo f en 8, me da 8. Si tengo f en a, me da a. Si tengo f en a más b, me devuelve a más b. Si tengo f de x más delta x, si yo acá pongo x más delta x, la imagen va a ser x más delta x. Y le vamos a restar f de x, que es x. Y vamos a tratar de calcular este límite. Pero en este límite, donde delta x se hace 0, fíjense que en el numerador, en esta expresión, esta x se va y esta x se puede ir, porque tengo una positiva y una negativa, se cancelan. ¿Y qué me queda? Me queda un cociente, donde en el numerador tengo delta x Delta x. delta x sobre delta x, exactamente. Fíjense que también puedo simplificar. Delta x lo simplifico con el delta x de abajo, porque si no era algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0 indeterminado. Y esto me queda 1. Entonces el límite cuando delta x tiende a 0 de 1, como es una constante como antes, me da 1. ¿Qué puedo concluir? Lo mismo que antes. ¿Sí? Que, voy a copiar lo que tengo y lo voy a cambiar. Que para la función x, ya acá no puedo variar, su derivada me da 1.
Quiere decir que, por ejemplo, f' en 5 me da 1, f' en 7 me da 1, f' en 80 me da 1, ¿sí? Porque la derivada de la función x me da siempre 1. Antes de cerrar la clase, les quiero decir algunas cuestiones. Yo pongo f' de x. También puedo poner df, es otra forma de poner derivada. En vez de ponerle el apóstrofe acá, se lo pongo acá, no voy a poner así, df de x, ¿sí? Pero en muchos libros le ponen df directamente y obvian x y quieren decir la derivada de la función f y que toda esta estructura es la función derivada de f. Y otra forma de ponerlo también es df de x. Todo esto que está acá, todo ese que parece una división, es todo un símbolo. O sea, todo eso es una estructura única, es como si tuviera una sola letra, que quiere decir la derivada de la función f respecto de la variable x. Pero no lo puedo separar, no lo puedo pensar como un cociente, eso es un símbolo que quiere decir esto que está acá. Esto quiere decir esto o todas las otras acepciones. La función derivada de f en la variable x.